Buenos días a todos, chicos. Bienvenidos a la clase. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de código genético. Esta es la continuación del tema de síntesis de proteínas, que es una parte que vimos la clase pasada. Vamos a iniciar por su definición. Entonces, vamos a ver qué es código genético. Llamamos código genético a todo el conjunto de tripletes. Recuerden que la vez pasada veíamos que el ARN mensajero se traduce en proteínas. Entonces, esas bases que constituyen a la cadena de ácido ribonucleico se agrupan en grupos de 3, por decirlo así. Entonces, esos grupos, a cada uno de ellos se les llama codones. Y estos codifican o se traducen en aminoácidos durante todo el proceso de la síntesis o de la formación de una proteína. Entonces lo podemos ver aquí en el esquema. Y ven ustedes que aquí tenemos la hebra de RNA y aquí tenemos las bases que la van formando. Entonces, agrupamos por codones, es decir, por tripletes, es decir, por grupos de 3. Tenemos aquí la guanina, la citosina y el uracilo. Este sería el codón 1. Después tenemos a la adenina, a la citosina, a la guanina como el codón 2. Después tenemos nuevamente la guanina, la adenina y la guanina como codón 3. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa con estos grupos? La clase anterior igualmente vimos esta tabla y derivado de esto, vimos que dado que tenemos todas las 4 bases nitrogenadas, el producto de la combinación de 3, es decir, de la formación de grupos de 3, o sea, de codones, utilizando las 4 bases nitrogenadas, nos va a dar un total de 64. Y en esta tabla lo tenemos. Entonces, tenemos como primera base al uracilo, a la citosina, a la adenina y a la guanina. ¿Por qué tenemos aquí al uracilo? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, timina? Recuerden que estamos hablando del ARN mensajero, entonces el ARN o RNA solamente tiene uracilo en lugar de timina. Si fuera timina, entonces hablaríamos de DNA. ¿Qué pasa con la combinación? ¿Cómo la armamos? Bueno, en la segunda base tenemos a las columnas y nuevamente colocamos los nombres de las bases. Entonces tenemos al uracilo, a la citosina, a la adenina y a la guanina. ¿Qué pasa con la tercera base? En esta vamos a colocar todas las que tenemos disponibles, de tal forma que al hacer la combinación, pues nos va a sumar en total los 64 codones que dice ahí. Entonces tenemos al uracilo como primera base. Vamos a tomar este ejemplo de la fenilalanina. Entonces tenemos al uracilo como primera base, después tenemos a otro uracilo que viene de aquí de la columna, y luego tenemos a uno tercero que viene de esta parte. Ahora, estos dos uracilos igualmente se pueden combinar con una citosina, con una adenina y una guanina. Entonces ya tenemos de esta combinación como resultado 4 codones. ¿Qué pasa con los dos primeros? Los dos primeros, aunque uno termina en uracilo y el otro en citosina, ambos codifican, es decir, forman a la fenilalanina. Y el siguiente forma a la leucina. Los siguientes dos, perdón, que es la uracilo-adenina y uracilo-guanina. Y de esta manera, nosotros podemos encontrar a los 20 aminoácidos de los 20 aminoácidos que hablábamos la clase anterior. Y lo que hicimos anteriormente son instrucciones que tenemos para usar el código genético. Porque el código señala en dónde está la primera, como lo veíamos en las filas, la segunda en las columnas y la tercera base en la sección izquierda, porque cada una de ellas nos indica la secuencia del triplete correspondiente para cada aminoácido. Por ejemplo, tenemos a la treonina, que es adenina, citosina, adenina.
La vamos a ver nuevamente en la foto. Un momento, por favor. Estoy esperando que regrese la diapositiva. Permítame un momento. Vamos a continuar. Es con referencia al mismo cuadro que vimos anteriormente. Entonces tenemos a este codón o a este triplete de adenina, citosina, adenina, en donde la primera base pues sería la adenina, como ya lo mencioné. En la columna buscaríamos a la citosina y en la sección derecha nuevamente a la adenina. Y entonces en el sitio donde las tres coincidan, tendríamos a la tronina. Son las diferentes combinaciones que ya veíamos que se van realizando para formar todos los diferentes aminoácidos. Por ello es que le llamamos código, porque de alguna manera está en una clave que se tiene que traducir para que se pueda interpretar. Bien, ahora como ejercicios vamos a realizar lo siguiente. Entonces vamos a ver la pantalla porque son los que están estimados en su evaluación del día de hoy. Y como primera parte vamos a realizar un crucigrama. Este está en esta liga que yo les anexé. Y van a resolver la primera parte. Entonces, en la primera parte tenemos a un crucigrama, como ya les había comentado, y lo que tenemos que hacer es dar clic en el número del crucigrama. Aquí se los dice en las instrucciones, y de acuerdo a la pregunta, pues vamos a ir llenando. Entonces, por ejemplo, en la horizontal 1 dice, ¿a qué tipo de ARN se unen los aminoácidos para ser llevados al ribosoma y que se lleve a cabo la síntesis de la proteína? Y la vertical 1 dice cómo se llama el proceso por el cual se sintetiza una cadena de ARNM a partir de una cadena molde de ADN. Esto la vertical 1 lo vimos y como tal, ya me apareció aquí porque ya lo había colocado, pero es el proceso de transcripción. Recuerden que la fase primero es transcripción y después traducción. Esta se refiere a la transcripción. Entonces lo escribo. Lo único que tienen que hacer es escribir transcripción y presionar el botón que dice Enter. Y van llenando de esa manera su crucigrama. En la 1, el tipo de ARN al que se unen estos aminoácidos es el ARN de transferencia. Entonces lo mismo, lo escribimos y presionamos Enter para ir llenándolo. ¿Cuál otro tenemos? Por ejemplo, el 4 dice, presionan el número y ya les sale la pregunta. Dice, ¿en qué parte de la célula se lleva a cabo el proceso de traducción? Recuerden que una parte de la síntesis de proteínas se lleva a cabo en el citoplasma y otra en el núcleo. Vamos a ver a qué parte se refiere esta. Dice que es traducción, entonces esta se lleva a cabo en el citoplasma. Y aquí lo vemos, ya tenemos la C. Entonces lo único que tenemos que escribir aquí es citoplasma. Y presionamos Enter. Toda esta información de algunas preguntas, si es que no lo recuerdan o no lo mencionamos, lo tienen aquí en este texto. Lo único que tienen que hacer es leer un poco y regresarse a introducción o a antecedentes o a generalidades y entonces encontrar la respuesta. Esta evidencia es la que tienen que mandar una vez que su crucigrama ya esté resuelto. Y aquí tiene el botón verificar. Ahorita me va a indicar que aún, bueno, les muestra como tal el crucigrama lleno, pero aquí me dice que mi puntuación es de 36 porque no todas las respuestas son correctas, dado que no lo llené. Pero ustedes lo llenan y al último le dan verificar. Cuando le den verificar, donde les muestra la puntuación, esa es la pantalla que van a capturar y que me la pueden subir como imagen, como evidencia, o reúnen en un archivo y son sus evidencias. El siguiente ejercicio es la parte 2, y este consiste en que en este tablero tiene
tiene 3 niveles de juego, principiante, intermedio, avanzado, y dice que pueden jugar con solo un nivel. Entonces, conforme yo le presione en cada casilla de puntaje, les va a proporcionar una pregunta. Si ustedes la contestan correctamente, entonces le va a sumar los puntos, y si no, se los va a ir restando. Entonces, por ejemplo, vamos a darle un nivel de principiante, y dice Frederick Miescher aisló la nucleína en 1869 de núcleos celulares de leucocitos. Esto es verdadero, entonces contesto mi pregunta y entonces ya tengo 10 puntos y un acierto. Elijo otra, pueden elegir la que quieran. Dice, ¿los ácidos nucleicos están constituidos por unas subunidades llamadas nucleótidos? ¿Sí o no? Entonces, esta también es verdadera. Recuerden que los nucleótidos forman al ARN y al ADN. Y de esta manera, entonces ya tengo 30 y tengo 2 aciertos. Y así van contestando las que se requieran. Dice aquí, podrán contestar un total de 9 preguntas e ir jugando con los niveles. Una vez que hayan terminado, igualmente captura su pantalla donde yo vea el puntaje y los aciertos que obtuvieron. Y esas son sus evidencias del día de hoy. Por lo tanto, sería todo por la clase igualmente de hoy. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.